Tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy concluimos el primer módulo de infectología pediátrica que vamos a tener en este año. Hoy es el cuarto tema y será impartido por el doctor Hernán Cristerna Tarraza. Y el tema será abordaje de la infección por tuberculosis en pediatría. Es un tema muy importante porque, bueno, nos enfrentamos a esta situación y es un problema de salud pública. Me voy a permitir dar una pequeña reseña del doctor Hernán Cristerna. Él hizo la especialidad en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, en el IMP, por la UNAM. La subespecialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es adscrito de infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Es el encargado de la clínica de tuberculosis y micobacterios en el INP. Es colaborador de farmacoresistencia a tuberculosis. Recibió un adiestramiento en tuberculosis pediátrica por el curso internacional de entrenamiento de tuberculosis pediátrica en el 2022 en Sudáfrica. Es profesor adjunto de la especialidad de pediatría por la UNAM. Es profesor adjunto de la asignatura de infectología en la Escuela Médico Naval y es miembro activo de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Doctor Cristerna, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días a todos por allá en el bello estado de Nuevo León, Monterrey, ahí en la ciudad de Monterrey. Pues vamos, muchas gracias por la presentación y por la invitación y sin más preámbulo, pues vamos a platicar justamente lo que comentaba el doctor Oscar sobre esta enfermedad que ha devastado a la humanidad desde prácticamente que existe el ser humano moderno, desde hace 10.000 años antes de Cristo, que sabemos que existe esta enfermedad. Y hoy en el siglo XXI, en el tercer milenio, seguimos siendo una población que estamos altamente afectada y con mucho riesgo de que nos dé esta enfermedad. Asimismo, el enfoque de esta plática no vamos a hablar en específico de la enfermedad por tuberculosis, sino vamos a hablar de la infección por tuberculosis. Esto quiere decir que vamos a hablar de las personas que están en contacto o que viven con el microorganismo dentro de ellos, en especialmente obviamente los niños, y qué es lo que tenemos que hacer para diagnosticarlos, tratarlos y evidentemente cortar la cadena de transmisión. Entonces, declaro que no tengo ningún conflicto de interés y a mí siempre me gusta empezar con historias de tuberculosis en mis pláticas, ¿no? Entonces, este señor es un hindú, bueno, un chavo, porque tenía menos de 35 años, un chavo, Srinivasa Ramanujan. Él fue un genio matemático que nació a finales del siglo XIX en la India. Nunca tuvo educación universitaria, pero era un genio matemático porque desde que era prácticamente adolescente, entendía perfectamente las matemáticas como un lenguaje más, como si él estuviera hablando cualquier lenguaje primario, ¿no? Y sus aportaciones en los pocos años que estuvo activo generaron muchas teorías y resolvieron otras teorías para avanzar en las matemáticas. Y esto lo llevó evidentemente a ser una de las personas más reconocidas en los pocos años que estuvo activo. Pero aquí es justo donde quiero llegar en la historia. Bueno, pues resulta que él enferma de tuberculosis a los 27, 28 años y 3, 4 años después fallece por la tuberculosis. Y tan importante fue esto que se estima que si él hubiera seguido vivo y hubiera seguido aportando estas valga la redundancia, aportaciones matemáticas, podríamos haber llegado a la luna hasta 20 años antes, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no habrá así? ¿Cuántas personas no serán algún genio en potencia? ¿Serán algún tipo de persona que viene a revolucionar la medicina, las matemáticas, la economía, lo que ustedes quieran? Y por enfermedades catastróficas como lo es la tuberculosis, pues ahí queda, ¿no? Entonces, vamos a hablar rápidamente de la definición de infección por tuberculosis.
cómo hacer ese diagnóstico de la infección por tuberculosis y el tratamiento actual. Sobre todo, bueno, tuve la fortuna de que como me tocó la última plática ahorita en septiembre, salieron dos guías nuevas. Hace 2 semanas salió una y hace 3 semanas salió la otra. Entonces me dio la oportunidad de poder actualizar a lo máximo el tratamiento y el diagnóstico de tuberculosis infección. Entonces, ¿cómo se define la infección por tuberculosis? La infección por tuberculosis son pacientes asintomáticos con una radiografía de tórax normal. La infección por tuberculosis, como se han estado dando cuenta, ya no se llama tuberculosis latente. El término correcto actual es infección por tuberculosis. Antes se decía tuberculosis latente y mucha literatura lo van a encontrar como ese término de tuberculosis latente, pero lo correcto es decir que es una infección por tuberculosis. Y por definición es un paciente asintomático a quien tengo que hacer evidentemente la búsqueda de contacto y epidemiológicamente dónde está la persona que lo contagió, pero tiene una radiografía de tórax normal y una prueba inmunológica positiva, ya sea la prueba de tuberculina, también llamada PPD o péptido purificado derivado, y o más bien un ensayo de liberación de interferón gamma, que ahorita vamos a comentar qué es lo que miden estas pruebas. Entonces, en la nueva guía que les digo que acaba de salir mexicana, estamos muy orgullosos. Tuve la oportunidad de ser colaborador en esta guía, justamente en la parte de infección por tuberculosis. Todo el equipo de la doctora Lucy Martínez y el resto del Senaprece nos pone esta tabla o esta imagen muy representativa donde cómo clasifico a una persona expuesta, infectada y enferma. Entonces, un expuesto que es también en los niños es extremadamente importante, es cualquier persona que tuvo antecedente de contacto sin síntomas y, lo más importante, que tenga PPD o I gran negativo, solo estuvo expuesto. Y en estos casos tenemos que tener mucho cuidado porque no es lo mismo estar expuesto hace 20 años y tener 30 años de edad a estar expuesto en los últimos 3 meses y tener 3 años de edad, porque cambia el riesgo de progresar de expuesto a infectado o asimismo de infectado a enfermo. Infectado es prácticamente lo que vamos a centrar la plática y enfermo, esa es la idea. La idea es cortar la cadena de transmisión, perdón, cortar la cadena de evolución, es la palabra correcta, del paciente infectado al paciente enfermo. ¿De qué forma? Tratándolos desde este punto. ¿Qué tan frecuente es? Pues bueno, cada 4 personas en el mundo tiene infección por tuberculosis. Ahorita estoy viendo que aproximadamente hay 170 personas conectadas. Eso quiere decir que aproximadamente de los que están ahí, 40 tienen o PPD o IGRA positivo. Y esto no nos debe de espantar. ¿Por qué? Porque el riesgo de reactivación o el riesgo de progresión a enfermedad es bajo en general. Pero va a depender mucho este riesgo de activación o de progresión a enfermedad de la edad y de otros factores que ahorita vamos a ir comentando. Vean, en esta tabla del doctor Ben Murray, me gusta mucho cómo nos comenta, ¿no? Los niños menores de 1 año de edad tienen mucho más riesgo, tienen mucho más probabilidades de desarrollar tanto tuberculosis pulmonar como tuberculosis diseminada o meningea o de sistema nervioso central. No siendo así los niños de 5 a 10 años, que le llaman los años seguros de la escolaridad, en donde el riesgo de desarrollar enfermedad es menor o cercano al 2%. Y después de los 10 años de edad llegamos al promedio de reactivación en la población general sin ningún factor de riesgo ronda el 5 a 10% y ya en personas con factores de riesgo aumenta mucho más. Y esto tiene que ver sobre todo con la identificación del contacto. ¿Por qué es la identificación del contacto? Porque, vamos, ya sabemos desde hace más de 150 años que ninguna enfermedad infecciosa aparece de la nada. Tiene alguien que contagiarte. Entonces, los estudios recientes han dicho, si vas a buscar o vas a identificar o acabas de tener un caso positivo de tuberculosis, enfermedad, busca quién contagió a esa persona y a quién está contagiando esa persona. En niños es un poquito diferente, porque los niños es poco probable que transmitan la enfermedad de ellos mismos. Entonces, prácticamente un niño es un caso centinela de casos de tuberculosis alrededor.
en la clínica de tuberculosis, que tengo la oportunidad de ser el encargado, tengo muchos diferentes escenarios, desde niños que salen con tuberculosis y nadie nunca supo cómo, hasta niños, incluso lo más importante, el papá, la mamá, el abuelo, el primo, o en su caso, y no menos importante también, en la comunidad. Recuerdo que había eh, en una consulta que tuve, uno de los niños salió positivo y la mamá también tenía tuberculosis, entonces fue a ver que entonces cómo fue, quién contagió a la mamá y resulta que alguien que vivía en el mismo vecindario tenía tos y tenía fiebre y tenía pérdida de peso, no se quería atender y andaba en el vecindario todo el tiempo tosiendo. Entonces, pues ahí está el caso, ¿no? Y de ahí, ¿cuántas personas más no ha de haber contagiado esta persona? Entonces, por eso es importante identificarlos, porque recordar que el COMBE afirmado, el COMBE es el Community Bacillus Exposure o exposición comunitaria al bacilo, solo es positivo entre el 30 al 60%. No quiere decir que no lo tengamos que buscar, solo que claro que habrá aproximadamente un 50% donde no sabemos quién fue el que transmitió la enfermedad. Y de todas maneras hay que buscarlo. Este artículo del doctor Drain me gusta mucho porque nos habla justamente fisiopatogénicamente qué debo de hacer, sobre todo en los casos de infección. Aquí me infecto. Recordar que el término correcto actual es infección por tuberculosis. Si yo tengo un sistema inmune depletado, tengo inmunocompromiso, tengo menos de 5 años, tengo VIH, usuario de drogas intravenosas, etcétera, 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 el riesgo que de la infección progrese a enfermedad primaria progresiva es muy alto. La mayor parte de las personas afortunadamente entran en esta fase de una infección prolongada. Y esta infección prolongada puede ser toda la vida. ¿Cuántas personas en algún momento que fallecen por otras causas y les hacen autopsia? Por cierto, tenía un granuloma y había micobacterias ahí y no tiene ninguna repercusión o ninguna implicación clínica. Sin embargo, esas personas, y sobre todo actualmente que estamos viendo más terapias inmunosupresoras de diferentes tipos, van a tener mucho más riesgo de progresar a enfermedad porque el microorganismo lo están controlando, pero por terapias biológicas, inmunomoduladoras, tratamiento para el cáncer, se reactiva la enfermedad a lo que ya se llama, como les comentaba, enfermedad por tuberculosis. Y entonces estos son los riesgos de desarrollar enfermedad por tuberculosis teniendo infección. Es decir, yo ya tengo el microorganismo, ¿qué va a pasar o qué me va a hacer que de tener el microorganismo vaya a progresar enfermedad? Y vean, estamos hablando de que, por ejemplo, las personas que viven con VIH o las personas que tienen SIDA tienen más de 100 veces de riesgo de desarrollar la enfermedad. Por supuesto que esta dupla VIH-tuberculosis es extremadamente nociva y extremadamente catastrófica porque ambas se potencian entre sí. El VIH da riesgo de tener tuberculosis y la tuberculosis consume más linfocitos CD4, hace que la enfermedad progrese más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los dos más importantes, pero vean cómo en esta tabla también tenemos otras enfermedades que son muy significativas. Tal vez nosotros no vemos algunas como la silicosis, nosotros pediatras, pero los pacientes que están trasplantados o en fase pretrasplante, hemodiálisis, cáncer de cabeza y cuello, y este es a mí de los que más se me hacen importantes, una infección por tuberculosis reciente. Aquí me quiero detener un minuto, ¿por qué? Porque la infección por tuberculosis reciente que se define, porque dicen reciente, ¿no? Pero son 2 años, 2 años de haber tenido el contacto, tienes hasta, o más bien, de esas personas, 90% de las veces van a desarrollar enfermedad en esos 2 años. Va de nuevo. Si yo tengo un contacto con alguien, o todas las personas que tienen contacto con alguien con tuberculosis, 9 de cada 10 van a desarrollar la enfermedad en esos primeros 2 años. Entonces, por eso es un factor de riesgo muy importante para desarrollar enfermedad. Porque si tu infección fue reciente, es más probable que tu organismo no pueda contener fácilmente al microorganismo y por ende generar enfermedad. Y otros factores como inhibidores de TNF-alfa, el famoso infliximab, etanercept, hasta 9 veces más. Ahora, del riesgo moderado, que claro que existe, y sobre todo porque aquí también tengo que poner mucho énfasis, porque en el riesgo moderado, estos son las cosas más comunes. Si bien esto es de alto riesgo, afortunadamente, son menos frecuentes estos factores. Son de más riesgo, pero son menos frecuentes. Mientras que el riesgo moderado
Estamos hablando del uso de glucocorticoides, diabetes mellitus, o tener menos o igual a menor de 5 años, pues cuando tienen la infección, llega a ser entre 2 a 5 veces más riesgo. No es tanto riesgo, pero son tantas personas las que tienen estos factores que evidentemente es el grosso de los que tenemos con enfermedad por tuberculosis. Aquí en México, la comorbilidad número uno de enfermedad por tuberculosis es diabetes. Y no porque la diabetes sea el de mayor riesgo, pero tenemos tantas personas que viven con diabetes que esto les confiere el riesgo de desarrollar enfermedad por tuberculosis, sobre todo en diabetes no controlada. Y me voy a ir hasta abajo de la tabla donde tenemos un riesgo muy bajo. Y este riesgo muy bajo efectivamente es cuando en algún momento tuvimos contacto, más de 2 años, nos contagiamos tal vez a los 8 años, que es la edad de mejor respuesta inmunológica contra la micobacteria. Y después, en algún momento, vuelvo a tener contacto y entonces tengo un booster inmunológico, ya sea incluso con un contacto, obviamente, comunitario o al reforzar con la utilización del PPD. Y estos hasta tienen menos riesgo de tener enfermedad por tuberculosis o de desarrollar progresión de enfermedad. Por eso, aquí prendemos un poquito freno de mano en cuanto a las guías de tratamiento de la enfermedad por tuberculosis, porque no debemos de tratar exactamente a todos. Tenemos que ser un poquito más selectivos, porque si no estaríamos tratando 2.000 millones de personas y evidentemente eso tampoco es costeable. Entonces, vamos al punto de cómo hago el diagnóstico de infección por tuberculosis. La primera condición, como les comentaba, y esto lo voy a reiterar, es estar asintomático. Al momento que un paciente que tiene contacto con una persona con tuberculosis, que tenga fiebre, tos, pérdida de peso, o en nuestro caso nosotros como pediatras, ausencia de ganancia de peso, que tenga poco apetito, que esté sin ganas de jugar, sin ganas de relacionarse con sus padres, con sus pares, esos ya son datos de enfermedad por tuberculosis y pasa al siguiente cajón. Ya no se hace la evaluación de infección, se hace la evaluación de enfermedad y tenemos que buscar el bacilo, ya sea con esputo, con baciloscopías, etcétera. Esa es otra área. Aquí estamos hablando de una persona o de un paciente que está por completo asintomático. Tan importante es esta evaluación del asintomático o asimismo de identificar datos sutiles pero muy significativos en tuberculosis. Recientemente tuve un paciente que tuvo un contacto estrecho con una persona con tuberculosis. Eran gemelos, en realidad. Tengo los gemelos. El gemelo hombre, bueno, son cuates, pues. El gemelo hombre, la nena, el hombre pesa 10 kilos, la nena 7 kilos. Oye, pero si son gemelos, pues ¿por qué está tanta diferencia, no? Pues resulta que la niña, evidentemente, tuvo ya datos de enfermedad incipiente por tuberculosis o subclínica. La placa estaba con unas adenopatías ahí. Entonces le di tratamiento a la niña y, oh sorpresa, de que no subía de peso la niña ya llegó a pesar lo mismo que el niño. Y el niño, al estar por completo asintomático y viendo estas evaluaciones, como les comentaba, placa de tórax, y más adelante que voy a comentar la prueba inmunológica, este niño le di tratamiento para infección. Entonces, podemos tener las dos mismas, digamos, formas de resolver los contactos por tuberculosis, el infectado y el enfermo. Entonces, como comentaba, es la piedra angular del diagnóstico. No hay ningún signo patognomónico. Sin embargo, va al revés. Una placa normal me va a dar un alto valor predictivo negativo para tuberculosis pulmonar. Y este algoritmo que desarrolla la doctora Megan Palmer, una de las que tuve oportunidad de estar con ellas en las pláticas allá en Sudáfrica, junto con este libro, muy recomendable si lo quieren buscar, está libre en internet, Chest X-Ray Atlas for Tuberculosis in Children, lo que nos dice es, a ver, tienes una placa que está bien tomada, la placa es anormal. Si cualquiera de estos es obviamente sí y sí, tiene datos que parecen TB, si tiene datos muy específicos de TB, obviamente en adolescentes cavernas, en los ápices o consolidación, derrame pleural, etcétera, o en los niños más pequeños que tengan linfadenopatías muy marcadas con una consolidación o un síndrome lóbulo medio, prácticamente ya estás diagnosticando tuberculosis con la pura placa. Cuando no tiene datos compatibles con tuberculosis específicamente, pero tiene una placa anormal, la recomendación, esto es algo que después comentaron porque el libro es del 2022 y yo estoy muy de acuerdo también si tenemos el recurso, es hacer una tomografía para verlo con más detalle. ¿Y por qué es importante hacer la tomografía y verlo con más detalle? Por estos artículos que son ya viejos, pero nos hablan mucho de cómo los hallazgos en la placa versus los hallazgos en la tomografía. Evidentemente, la tomografía es más sensible cuando hay enfermedad por tuberculosis. Entonces,
Cuando tengo una placa, vean cómo la linfadenopatía mediastinal y la consolidación son los factores o las condiciones más frecuentemente encontradas, sobre todo en este artículo del doctor Simon Schaff y en este artículo del doctor Lung, tienen desde 80-90% de frecuencia estos dos. Pero vean, cuando metemos la tomografía así para evaluarlo con más detalle, entonces aumenta significativamente el hallazgo tanto de ensanchamiento mediastinal y consolidación con más detalle. Entonces, no quiere decir que a todos les tenga que hacer tomografía. Sin embargo, cuando tengo mucha sospecha y empiezo a ver que hay algunos datos clínicos que no me cuadran y la placa algo tiene, hacer tomografía. Si la placa está por completo sugestiva, tampoco es que esté mal hacer la tomografía, pero en realidad no es necesario al 100%, porque así ya diagnosticas tuberculosis. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en los módulos de diagnóstico y tratamiento de tuberculosis, así como el screening, nos hace esta tabla muy bonita que son el tamizaje por síntomas y radiografía. Literalmente embona lo que son los síntomas característicos de la tuberculosis, que son tos, hemoptisis, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, y una placa anormal. Y vean, esto aquí, sobre todo, quiero que vean la sensibilidad de una placa anormal, 95%. Quiere decir que tengo un 5% de probabilidades de tener tuberculosis con una placa normal. 5% aproximadamente. Es un buen método de exclusión. Por supuesto que tienes un 5% de falla, pero con síntomas, o más bien, siendo muy específico, sin tener síntomas, una placa normal y ninguna otra comorbilidad ni concomitante, prácticamente puedes excluir enfermedad y ya diagnosticar infección. Y la segunda parte, las pruebas inmunológicas. La famosísima prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina tiene más de 100 años que se aplica. Lo intentó hacer en su momento Robert Koch como un método de tratamiento y se dio cuenta que solo se le hacía una roncha gigante y no hacía nada más que hacer ronchas. Y entonces después vinieron otros microbiólogos y médicos que hicieron como la estandarización de esta prueba, Siebert y Mantoux, que por eso incluso ahora se llama la prueba de Mantoux, en el que ya se estandariza y dicen, ok, no puedo hacer esto como tratamiento, pero te voy a ayudar a evidenciar que ya tuviste contacto con la micobacteria. Va de nuevo, contacto con la micobacteria. En ningún momento la prueba de tuberculina o en su caso el IGRA me van a decir que tengo enfermedad. Yo puedo tener PPDs de 40 milímetros y no tener enfermedad, o puedo tener PPDs de 3 milímetros y estar con una tuberculosis diseminada marca diablo. Entonces, lo importante que entendamos es que solamente me van a decir memoria inmunológica a la micobacteria, que ya conoces al microorganismo. Se aplica intradérmicamente con una aguja 27, 1 mililitro en el antebrazo y recordar que se lee en 48 a 72 horas. Muy importante, tiempo mínimo de respuesta, es decir, de que tuve contacto a que hago la evaluación es de 2 a 8 semanas. Esto a veces podemos pecar con, ay, tienes un PPD negativo. No, ya no tienes, no te infectaste. Sí, pero si el contacto fue hace una semana o 2 semanas, tienes que esperarte a las 8 semanas para verdaderamente saber que es negativo. Afortunadamente y desafortunadamente, la verdad es que las dos, es que cuando diagnostican a alguien con tuberculosis, se tarda un rato en hacer toda la evaluación de contactos, ya pasan esas 4 a 6 a 8 semanas, entonces ya debería de ser confiable la prueba de tuberculina por este periodo de incubación, que es este tiempo mínimo de respuesta. Entonces, ¿qué me va a dar falsos positivos? Infecciones por micobacterias no tuberculosas o contactos por infecciones por micobacterias no tuberculosas. Aquí en México es muy común, sobre todo en los estados del sur donde hay más región selvática y húmeda. Hay las micobacterias no tuberculosas como Mycobacterium avium, Kansasi, Shulgai, Scrofulaceum, etcétera, etcétera. Les gusta mucho el ambiente húmedo y el ambiente como selvático y tenemos contacto con ellas, pues va a ser un falso positivo, porque la prueba de tuberculina, a fin de cuentas, es simplemente, a grandes rasgos, un machacado de Mycobacterium tuberculosis y tiene un montón de antígenos que comparten estos antígenos con otras micobacterias. Por lo tanto, tengo falsos positivos en ese sentido. Y el otro que claro que es pregunta que siempre le digo a mis residentes, pregunta de NAR, pregunta de pase de visita, pregunta de lo que queramos, ¿no? El PPD cruza con el ABCG, sin embargo, no cruza toda la vida. Se estima que aproximadamente el 90% de los pacientes que se les aplicó BCG pierden reactividad a los 5 años de edad.
Entonces, si tienes un paciente de 7, 8 años y el PPD es positivo, es la BCG, es poco probable. Es poco probable, ¿ok? No siendo así los niños menores de 5 o 2 años, que ahí sí pierde en ese sentido especificidad, aunque la sensibilidad es muy similar. Ahorita lo vamos a ver. Y de los falsos negativos, como comentaba, 10 a 20%, de que no tenga, no salga positiva desde infecciones, por ejemplo, con sarampión. El mismo sarampión genera una alergia inmunológica. La misma influenza, tanto de enfermedad como vacuna, aunque esto es por un periodo corto, por una semana. La desnutrición y la linfopenia, ya sea médica, en este caso obviamente, pues hablando de una infección por VIH o farmacológica. ¿Cómo interpreto el PPD? Realmente, si ustedes van a las guías de Estados Unidos, el punto de corte es 15. Nosotros no, porque somos una zona endémica. Entonces, 5 y 10 milímetros es prácticamente el punto de corte, ¿ok? 5 milímetros, contacto de un caso bacilífero con sospecha de enfermedad o con algún antecedente de importancia grave. Con 5 milímetros es suficiente. Por eso el PPD nunca se debe reportar positivo o negativo. El PPD se debe reportar lo que mide. Porque vamos a suponer que tengo un paciente que tiene 8 de PPD. Le hago un PPD, salen 8. Ah, nunca había tenido ningún contacto, nada. Perfecto, ese es negativo para esa interpretación. Y a la semana te das cuenta, ¿qué crees? Es que sí tiene tuberculosis el primo. Entonces, en ese momento, al convertirse en un contacto de un caso bacilífero, el punto de corte ya se vuelve positivo. Entonces, el PPD siempre se debe de reportar con la induración. Y reitero esta parte de aquí. La induración se mide la induración, no el área de eritema, se mide la induración. ¿Ok? Y nuestra segunda prueba, que desafortunadamente no está tan disponible, pero está cada vez más disponible, se llama el ensayo de liberación de interferón gamma. Lo que hace el PPD, regresando al punto, es que el PPD es una respuesta in vivo. El ensayo de liberación de interferón gamma es una respuesta in vitro. Estos tubitos que ven ahí de la marca registrada, Quantiferon, se toma la muestra y se mete en un tubo con mitógenos. Y estos mitógenos, como lo dice el término, aquí está, miren, mitógeno. Como lo dice el término, estos tubos van a generar que haya muchos linfocitos y después a estos linfocitos los estimulo con antígenos, pero ahora sí específicos. Ya no es un machacado de todos los antígenos de TB, sino son tres en específico. ESAT6, CFP10 y TB7.7. Y sobre todo, ESAT6 y CFP10, la vacuna de BCG no los tiene. Por lo tanto, no me va a dar falsos positivos con la vacuna. Esa es una de las ventajas del ensayo de liberación de interferón gamma. ¿Hasta cuándo puedo utilizar el interferón gamma? El interferón gamma literalmente hasta hace algunos meses decían no en menores de 2 años y tómala. Aparece este artículo de varios investigadores de Estados Unidos, sobre todo el doctor Stark, que no es Tony, sino es Jeffrey. Él tiene mucha experiencia en tuberculosis en Estados Unidos y nos dice, ¿qué creen? Parece ser que no pasa nada si les hago el PPD en menores de 2 años. Y unos meses después, el Red Book nuevo del 2024, en uno de los cambios que nos refuerza es que ya puedo utilizar el IGRA inclusive en cualquier edad. Entonces, ¿a quién le tengo que hacer qué? Muy bien, vamos a suponer que tengo que hacer la prueba inmunológica a un niño que tuvo infección por tuberculosis, que tuvo contacto con un paciente con tuberculosis o ahorita vamos a ver las indicaciones. ¿Qué debo de hacer? Cualquiera de los dos está bien. Solo si tienes la vacuna de BCG, como lo somos aquí en México, aunque sé que en algunos lugares de Monterrey no creen en la vacuna de BCG, ya ese es tema de otra plática, pero si tienes la vacuna de BCG, lo ideal sería hacer el IGRA. Sin embargo, los dos tienen la misma sensibilidad. Y esta sensibilidad, justamente aquí está en este artículo de otra vez del doctor Stark, en el que la diferencia significativa entre estos dos es que el PPD es más barato, pero tiene la desventaja de tener que requerir dos visitas y que la sensibilidad cuando tienes, perdón, la especificidad cuando tienes vacuna de BCG es más baja. Cuando no la tienes es más alta.
Pero vean la sensibilidad, 75-85% versus 80-85, son muy similares. Entonces, tampoco echemos a la basura el PPD, sino que más bien hay que saber utilizarlo adecuadamente. Y bueno, les digo que aquí está revisando algunos artículos nuevos. Este artículo que salió en abril del 2024 nos dice, ¿qué creen? Ya hay nuevos PPDs. Efectivamente, pero son un PPD específico que lo único que hacen es que es como un Nigra in vivo. Toman SAT6 y CFP10 y eso lo ponen en la piel. Y entonces bajas el costo de tener que estar haciendo en un laboratorio especial con mitógenos y demás y ves la reacción y entonces ganas la especificidad que tiene el IGRA y lo puedes hacer en vivo con menores costos. La Organización Mundial de la Salud en su nueva guía que salió hace un par de semanas ya lo recomienda. Desafortunadamente aquí en México no tenemos esto, pero yo espero que en breve podamos conseguirlo porque es un extraordinario método para el diagnóstico de infección por tuberculosis. Entonces aquí, como les decía, en la guía nueva del 2024, las características, vean cómo se hace, qué puedo esperar de cada uno de estos. El TBST significa Tuberculosis Based de antígenos, es decir, basado en antígenos. Y sobre todo se debe de leer en 48 a 72 horas. Y el IGRA, el asunto es que tiene que ser una muestra eficiente, porque con cualquier cosita, ustedes lo han visto, si trabajan con personas o pacientes que tienen tuberculosis o demás, que de repente nos da indeterminados a cada rato, y esto puede ser por el método de toma de muestra o el procesamiento, o digamos que tiene un poquito más maña en cuanto al procesamiento de laboratorio. Y como les comentaba, la guía hace 2 semanas pone que puede ser PPD o IGRA para buscar infección y las pruebas de piel basadas en antígenos de Mycobacterium tuberculosis también se pueden utilizar. Y por último, y ya para pasar a cómo tratar a la infección, ¿qué desventajas tiene? Obviamente cada una de ellas, falsos positivos con micobacterias no tuberculosas en la PPD, en el TBST, el que no encuentres o que tengas problemas para leerlo, y ahí en el IGRA, el error del procesamiento. Y una vez más, el de las ventajas, no debo de tener un laboratorio para ninguno de estos dos. Y en el IGRA, pues que el resultado es en 48, en 24 horas y no te da el efecto booster, que es lo que comentábamos previamente. Y finalmente, ¿cuál es la prueba, pues como de cuál preferirías hacer? Menores de 2 años, el PPD, o cuando no tengas muchos laboratorios, el TBST, lo mismo, y en quienes el IGRA, un poquito más derivado, si tenemos niños de cualquier edad que les hayan aplicado BCG o pacientes que les hayan aplicado BCG, digamos que se orienta un poquito más. Cuando tengamos el TBST, yo creo que este va a reemplazar significativamente ambas pruebas porque pues va a ser barato y me va a dar la misma información que el IGRA. Esperemos que pueda llegar pronto. Y ya para concluir, entonces, ¿a quién le busco la infección? Ya para entrar al tratamiento. ¿A quién le busco la infección? Personas que viven con VIH, contactos de casa, personas con silicosis, que bueno, pues eso nosotros no lo vemos muy frecuente, prisioneros, trabajadores de la salud, aquí mucho problema con migrantes y refugiados por las condiciones en las que vienen, personas que están sin hogar y personas que reciben tratamiento anti-TNF, diálisis o que se preparan para un trasplante de órgano o trasplante hematológico. Y esto es el resumen. Me di a la tarea ayer de estar justamente como recopilando con más detalle este mismo como englobado de a quién buscarle, ¿no? Entonces voy a ser muy puntual y si quieren, como comentaba hace ratito con el doctor Tamés, esto queda grabado para que lo vean con más detalle, pero para ser muy puntual, niños que viven con VIH, descartar rápidamente la enfermedad y si es negativa, dar tratamiento preventivo. Adolescentes y adultos que viven con VIH, si no tiene síntomas, la placa es obviamente normal, enfermedad poco probable, dar tratamiento preventivo. Y la placa de tórax es poco probable que tenga enfermedad pulmonar, sin embargo, recordar y tener mucho cuidado con los pacientes que viven con VIH porque tienen más riesgo de tener tuberculosis extrapulmonar. Y esto, pues obviamente, pues nos genera más problema porque dices, la placa no tiene nada, no tiene tuberculosis y al rato está incubando tuberculosis en el abdomen o en el hueso o en algún otro lugar, ¿no? Algo muy interesante, el uso de proteína C reactiva nos ayuda como una prueba altamente sensible. Si tiene un valor menor a 5 por litro, tiene un alto valor predictivo negativo para enfermedad por TB, aunque ya saben que muchas personas pueden tener arriba de 5 o 0,5 por decilitro, hasta por la misma obesidad, ¿no? Que puede generar una inflamación crónica leve.
Y por último y no menos importante, los mayores de 5 años, contacto con personas de TB, este es el enfoque primario, ausencia de síntomas y placa de tórax normal, descarta enfermedad por TB y ya casi así de cajón lo hace candidato a dar o a tener tratamiento para enfermedad por TB. ¿Y cómo la trato? Ya en estos últimos 7 minutitos hablamos de cómo tratarla. Pues, ¿cuáles son los principios del tratamiento preventivo? Una vez más, descartar enfermedad activa. Si tienes síntomas de tuberculosis, todo lo que les he dicho no aplica. Aplica la búsqueda del bacilo en específico, ya sea por baciloscopías por esputo, con GeneXpert o pruebas moleculares, o biopsias o donde sea el foco primario, ¿no? Entonces, ya que no tengo enfermedad activa y mi placa es normal, entonces debo de ver el fármaco que tenga menos riesgo de toxicidad y dar seguimiento estrecho en caso de que tenga inicios de síntomas sugestivos de tuberculosis. En esta tabla, que en la nueva guía no la encontré como tal, pero viene en la guía del 2021, digo, hace 3 años, vean los riesgos que tienen para desarrollar enfermedad por tuberculosis después de estar infectados o teniendo contacto, sobre todo los menores de 5 años de edad. Por eso, a ellos, en principio, si tienes menos de 5 años de edad, independientemente del PPD o del IGRA, les das tratamiento, porque tienen hasta 25 veces más riesgo de desarrollar enfermedad por tuberculosis en prácticamente este grupo etario. Entonces, ¿a quién le debo de dar tratamiento para infección por tuberculosis? Muy puntual, se parte esta tabla en tres grandes grupos, que son las personas que viven con VIH. Y ayer que insisto, también estuve haciendo como el análisis de cómo presentarlo con más tranquilidad o como con más hacer más énfasis, sí, con énfasis en lo importante. En realidad, las personas que viven con VIH, vean, dar tratamiento, dar tratamiento, dar tratamiento, dar tratamiento. Prácticamente a todos los tratas. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Que el adolescente y adulto sin evidencia de enfermedad por TB, aunque no tenga evidencia inmunológica y tiene contacto con alguien con tuberculosis, trátalo. El lactante de menor de 12 trátalo. El niño mayor de 12 meses que no tenga enfermedad, trátalo, pero aparte le haces el paquete de prevención en personas que viven con VIH, o sea, como que haces todo el extra que la Organización Mundial de la Salud ofrece. Sobre todo ya saben que los países donde más problema tenemos de coinfección con HIV y con tuberculosis son países del África subsahariana, Kenia, Ruanda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, etcétera, que tienen una carga muy alta de enfermedad, de ambas enfermedades, Sudáfrica misma. Y por último, y no menos importante, niños que fueron tratados previamente por TB y tienen nuevo contacto, otra vez tienes que dar tratamiento preventivo. Porque, ay, no, yo ya lo traté, pues, o sea, es como si dijeras, es que ya tuve influenza el año pasado, pues sí, y te puedo volver a dar. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para los pacientes que tienen nuevamente contacto. Ahora, el enfoque que es más del pediatra, más de nosotros, más de lo que nosotros vemos en específico. Contactos estrechos con personas con tuberculosis menores de 5 años, dar tratamiento preventivo, inclusive sin enfermedad o evidencia inmunológica, perdón, ya sea que tengas PPD o IGRA negativo o no lo tomes. Hay una tendencia o hay una corriente que dice, si te sale negativo, suspéndelo. Sin embargo, hemos visto que puedes suspenderlo y a lo mejor era de este 10-20% falso negativo y en realidad le estás quitando el beneficio de la duda de dar tratamiento anti-TB. Por lo tanto, estos casos casi siempre te dicen con o sin, no quiere decir que no lo tomes, pero con o sin, darles tratamiento. Y los de 5 años y más, evidenciar cuándo fue el contacto. Como les decía, si tiene menos de 2 años de este contacto, valorar ofrecer tratamiento. Y los contactos de otros tipos, como medicamentos anti-TNF alfa, diálisis, evaluación pretrasplante, silicosis, trabajadores de la salud, prisiones, asilos, etcétera, a estos primeros, evaluar sistemáticamente. Tienes un paciente que tiene o va a tener anti-TNF alfa, tómale un IGRA, un PPD. Tienes un paciente que está en hemodiálisis, tómale un IGRA, un PPD. Tienes un paciente que tiene o va a entrar al trasplante, tómale un IGRA, PPD. Sale positivo, trátalo. Sale negativo, listo, lo evaluaste, pero se evalúa sistemáticamente. Y estos extras es evaluar los factores agregados y ofrecer tratamiento preventivo, porque siempre decimos, trabajador de la salud. Sí, pues, pero si trabajas a lo mejor en un hospital que es puramente quirúrgico o en un área que no es tan de enfermedades infectocontagiosas, puede ser diferente a que trabajes en un hospital de infectología o en un hospital de enfermedades respiratorias. Entonces, ¿cuáles son los esquemas? Los esquemas que tenemos para el tratamiento de TB e infección son diversos. Todos tienen una eficacia muy similar.
¿Cuáles son los que más utilizamos aquí en México? Y afortunadamente nuestra guía mexicana, que ahorita se los pongo, ya, ya viene lo nuevo, pero tenemos la isoniazida monoterapia y los 3 meses con isoniazida rifampicina. El que más me gusta a mí utilizar cuando no tiene ningún factor asociado de riesgo de hepatotoxicidad es Isorrifa. El tratamiento es más corto y el apego es mejor. La eficacia es igual, pero tienes menos riesgo de que pierdan o que dejen de tomarlo. Y en los que tienen alto riesgo de interacciones farmacológicas, como personas que viven con VIH, que van a entrar a trasplante, que les van a poner quimioterapia altamente aplaciante, etcétera, la, la- les puedes dar Isorrifa, sí, pero es mejor darles isoniazida monoterapia porque tienes menos riesgo de tener hepatotoxicidad. Y en esta tabla del 2024 justo nos dice de todos los esquemas, todos, sobre todo 6P, 6H, 3HR y 4R. Y aquí sí voy a hacer énfasis en este, el 3HP. Hace una semana, semana y media, tuvimos una reunión, varios de los pediatras que estamos ahí en el Grupo Nacional Asesor de Farmacoresistencia y de Tuberculosis Pediátrica, y nos está comentando la dirección de micobacteriosis que estamos prontos, digo prontos obviamente, en los siguientes meses, a que ya nos traigan isoniazida rifapentina. Afortunadamente, la gran ventaja de este tratamiento es que es semanal. Entonces tú lo citas cada lunes, el lunes le das una dosis alta de isoniazida, le das la rifampicina y durante 12 semanas y entonces ya también concluyes el tratamiento con una eficacia muy similar. Y esta es la tabla que les comentaba, la eficacia es alrededor del 90%. Sin embargo, vean los esquemas que vienen en la guía. En la norma, que esto ya suple a la norma. En la norma nos venía la isoniazida como primera opción. Actualmente no es que sea la primera opción, es más bien una alternativa. Nuestras primeras opciones son los basados en rifampicina. Y como tenemos con un poquito más de información, combinación isorrifa o isoriazida rifapentina, sobre todo cuando ya llegue esta prueba. Y nada más así muy puntual, no es tanto de esta plática, pero comentar que el Levoflox 6 meses para tuberculosis multiresistente y hay que asegurar, perdón, aquí puse asegurar, es asegurar susceptibilidad, porque si tenemos que ser resistente, pues evidentemente no podemos utilizar levofloxacino. ¿Qué pasa si se interrumpe el tratamiento? Menos de 2 semanas, lo resumes o lo continúas y le añades los días que se perdió. Y si pasan más de 2 semanas y tienes menos del 80%, más del 80% de las dosis, solamente termínalo. Si tienes menos del 80%, puedes añadir el 33% del tiempo. Y si tienes menos del 80% y neta pasó semanas, meses, empiezas de nuevo. Y esto es justamente cómo puedes hacer el extendido si es que tuviste alguna falla de menos del 80% con cada una de ellas. En realidad es un cálculo matemático, cuántas dosis y cuánto tiempo tienes que extenderte hasta el 33% del tiempo adicional con cada uno de los esquemas. De los efectos adversos, ya para concluir, pues estos fármacos normalmente no tienen alto riesgo de efectos adversos. Vean, 2,5%, 0,6%, 3%, no es común. Los efectos adversos más comunes pueden ser algo de intolerancia, malestar general. Sin embargo, y no menos importante, son en general de bajo impacto, de bajo grado. Cuando tenga efectos adversos de alto riesgo, de alto grado, hay que tomar pruebas de función hepática y evaluar cambiar el fármaco o en su caso ver otras alternativas de administración del fármaco. Em, Como se darán cuenta, estos porcentajes son combinados adultos y niños. Los niños es mucho menos probable que hagan estos eventos adversos. Se estima que es menos del 1%. Y ya, para concluir justo en este último minutito, ¿dónde vamos con los demás fármacos? Y digo, vamos, ¿no? Como si yo estuviera colaborando mucho con esto, pero bueno, tenemos muchos fármacos que están tratando de descubrirse, que tienen actividad anti-TB, fármacos en fase uno, fase 2, solamente hay uno en fase 3. Este es del Working Group on TB Drugs, es del 2020, en marzo del 2024 es la última aprobación, seguramente habrá algún otro, pero casi de todo esto que tenemos, casi no hay nada nuevo. ¿Por qué? Porque la tuberculosis, pues sí, así hay que decirlo, es una enfermedad de los países en vías de desarrollo y de los países que tienen bajos recursos. Como los países de altos recursos no lo tienen, pues la investigación y la inyección de dinero pues no es tan alta. Entonces, por eso con COVID vimos una
boom de ensayos clínicos y de desarrollo de fármacos, pues porque le pegó a todo el mundo, ¿no? Y la tuberculosis, que era la enfermedad que más mataba a personas a nivel mundial hasta que llegó el COVID y otra vez lo está haciendo de nuevo la tuberculosis, efectivamente, pues estamos todavía atorados, ¿no? Se estima que por cada dólar que inviertes en tratar una persona antes que desarrolle enfermedad, se van a o vas a ganar de 4 a $39. Y hay países donde pueden ganar 11 veces a uno de la inversión que le están dando, como por ejemplo Brasil, Kenia, Sudáfrica, el invertir tratamientos preventivos para no desarrollar enfermedad es mucho más costo benéfico que estar tratando pacientes con enfermedad por tuberculosis. Entonces, sin más preámbulo, pues recordar que la tuberculosis ahí viene. La estrategia para terminar la tuberculosis está en boga y más que nada en estos momentos que ya con esto cierro, recordar que la tuberculosis se enciende mucho más después de la pandemia, porque cuando nos fuimos a guardar a nuestras casas porque no quería que me diera COVID, pues sí, no te dio COVID, pero el tío y el primo tosedor ya nos contagió de tuberculosis y entonces empezamos a ver mucho más tuberculosis después de la pandemia. Entonces, muchísimas gracias por su atención y pues quedan estos minutitos para contestar las preguntas. Gracias, doctor Oscar. Muchas gracias, doctor Hernán, por su magnífica revisión tan profunda de este tema, pero al mismo tiempo bastante amigable para tener en mente las actualizaciones sobre este problema en salud pública tan relevante. Y me gustaría hacer algunas preguntas porque afortunadamente han llegado muchísimas, hicimos una revisión de ellas para poder compartírselas y van en el siguiente orden. Pregunta a la audiencia con respecto al tamizaje de la tuberculosis y con respecto al uso de PPD y de IGRA. Considerando que se tienen disponibles ambas, ¿es necesario utilizar las dos al mismo tiempo, primero una y luego otra? ¿O cuál sería la recomendación, al menos en flujograma, considerando que sí se tiene disponible el IGRA? Sí, justo esa pregunta es muy importante porque mucha gente cree que hay que hacer los dos. Me regreso a esta tabla donde dice cualquiera de los dos, miren, PPD o IGRA está indicado es cualquiera de los dos. Donde se orienta un poquito más el utilizar el IGRA está justamente aquí. Prueba preferida. Vean cómo no tiene mucha filtro, ¿no? Es cualquiera de los dos. Tienes menos de 2 años, pues utiliza el PPD. Tienes menos de 2 años, utiliza la prueba de antígenos. Tienes BCG, utiliza el IGRA. Ese es donde viene ahí un poquito más el, el enfoque de utilizar el IGRA, porque puedes tener falsos positivos con el PPD versus el IGRA. Y el otro grupo que tiene un poquito más de, ¿sabes qué utiliza el IGRA? Es el que sabes que va a tener mucho problema para regresar a la lectura del PPD. Sabemos muchas personas que vienen apenas así como a la fuerza, te hago el PPD y se les olvida, no quieren, etcétera. Entonces también, si tienes las dos opciones, el IGRA te gana en eso porque como es solo una prueba, no pierdes ese riesgo de perder, valga la redundancia, al paciente. Pero recapitulando, los dos funcionan igual. Me dicen entre un 75 y 85% que tengo infección por tuberculosis. No es que uno sea mejor que el otro para identificar a la micobacteria. Solo si tengo BCG, tengo menos factor confusional con el IGRA que con el PPD. De acuerdo, muchas gracias. Yo creo que siguiendo este hilo de IGRA versus PPD, ¿qué hacer con el paciente que resulta nos arroja un resultado indeterminado del IGRA? ¿Hay que repetirlo? ¿Cuánto tiempo después? ¿O cuál es su opinión? Sí, justamente este famoso resultado indeterminado, ¿no? El indeterminado literalmente es no funcionó, porque luego creemos que el indeterminado es gris, es ahí va respondiendo. No, el indeterminado es no funcionó. Entonces, la idea es repetir esta prueba entre 2 a 4 semanas después de este resultado indeterminado. O en su caso, si tienes la opción del PPD, pues también puedes aplicar el PPD. Insisto, con esta desventaja si es que tiene la BCG, pero bueno, si nos queremos seguir por el IGRA, de 2 a 4 semanas después es un tiempo razonable para repetir el IGRA. Casi la mayoría de las guías dicen 3 semanas, ¿eh? Si ya somos muy puntuales, casi todas las guías dicen 3 semanas, pero el rango va de 2 a 4.
Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta que nos están llegando mucho también sobre vacunación, pero creo que la última para hilar con lo de tamizaje y particularmente en pacientes inmunocomprometidos. Hablamos de hacer un tamizaje previo a iniciar inmunosupresión o biológicos, pero está indicado hacer tamizajes posteriores. Tal vez hay alguna frecuencia, pregunta una doctora de reumatología si se requiere anual, si se requiere con cierta frecuencia o es individualizando. Sí, muy buena pregunta. Por ejemplo, yo tengo mucha comunicación con la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal aquí en el instituto, que utilizan mucho justamente infliximab. La idea es anual. ¿Cuándo no debe de ser anual? Imagínense que tú haces un IGRA, el IGRA sale negativo, le inicias infliximab y a los 4 meses te dice tu paciente que estás controlando X enfermedad reumatológica, oiga doctor, ¿qué cree? Pues resulta que el abuelito, mi abuelito que tosía mucho, pues no era porque el frío, tenía tuberculosis. Entonces, en ese momento se tiene que hacer evaluación de infección. Pero va de nuevo, tienes que hacer la evaluación de infección completa, es decir, signos, síntomas, radiografía y nuevamente el IGRA o el PPD, porque te conviertes otra vez en un contacto en ese momento. Lo que pasó hace 4 meses, pues ya, ¿no? Entonces, cuando tienes algún factor condicionante como un contacto reciente o alguna situación similar, en ese momento tienes que hacer la evaluación. Si no hay ninguna evaluación, en realidad sería como anual. Ahora, revisando justamente, digo, esto es como extra, ya no lo quise poner porque está un poquito más específico para el uso de inhibidores de TNF-alfa. Los inhibidores de TNF-alfa tienen un pico de aumento de respuesta del IGRA y luego cae. Entonces hay algunos ahí sí falsos positivos del uso del IGRA en los primeros semanas, meses, sobre todo meses del uso del IGRA y no es que te hayas vuelto a contagiar, sino que es un falso positivo. Como que el linfocito, como que con el inhibidor de TNF-alfa, cuando lo metes, o sea, vamos, no sabemos exactamente por qué, pero cuando lo metes in vitro a estimularlo con los antígenos, como que se aloca y responde más intenso. Entonces, pero son falsos positivos, pero sí lo ideal es hacer una evaluación anual y obviamente si sale positivo, va de nuevo. Búsqueda de radiografía y signos, síntomas y contactos. Entonces es lo que se debe de hacer prácticamente. De acuerdo, muchas gracias. Y antes de pasar a las preguntas de prevención, que también tenemos muchas, una última pregunta con respecto a IGRA y PPD. ¿Cuál es la meta con respecto a estos dos? ¿Se tienen que negativizar posterior al tratamiento? ¿Es esperado que se negativicen o cuál es la meta? También muy interesante esta pregunta, porque justo la pregunta que me hacen mucho mis residentes. Oiga, Doc, ¿y cuándo sé que ya respondió? Pues que no le dé. Nada más, nada más. El IGRA y el PPD pueden estar positivos toda la vida. En algunas ocasiones, si estamos hablando de un 5%, 3%, se puede negativizar. Pero esto no quiere decir que yo tenga que tomar un IGRA o un PPD al término del tratamiento de la infección por tuberculosis. No, entonces, en realidad, el que tú des el tratamiento y que no le dé tuberculosis al terminar el tratamiento es tu marcador para evaluar pues que funcionó el tratamiento. La Organización Mundial de la Salud te pide eso, se me pasó comentarlo, te pide una radiografía al término del tratamiento para ver que no haya habido algún cambio radiográfico, como que empiece algo, ¿no? Entonces, si le das 6 meses de isoniazida, placa a los 6 meses. Si le das 3 meses de isoniazida con rifampicina, placa a los 3 meses. Entonces, si le das 12 semanas, a las 12 semanas le das le tomas una radiografía. Y si está todo normal, listo. Lo que sí es que estas personas que tienen ya un IGRA o un PPD positivo, pierdes el valor de tener, o sea, ya no lo debes de tomar de nuevo. Entonces, o sea, realmente para hacer la evaluación de infección o de nuevamente persona que tiene TB, sería literalmente un nuevo contacto. Y al ser un nuevo contacto, por ser reciente en los primeros 2 años de edad, el IGRA o el PPD, aunque no te sirvan, una vez más, evalúas signos, síntomas, no tienes nada, placa normal, vuelves a tratar. Como lo decía en esta tabla, justamente niños que hayan tenido contacto nuevo con, en ciertos, creo que está aquí. Aquí está. Niños tratados previamente para TB y nuevo contacto, vuelves a dar tratamiento preventivo. Lo vuelves a hacer porque pues es un nuevo. Así que pues empiezas de cero. De acuerdo, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, yo creo que puedo sintetizar muchas preguntas que llegan con respecto a la BCG, pero con la intención repetida, ¿verdad? De decir,
¿Cuál es su opinión con respecto al uso de la vacuna BCG de forma rutinaria o en casos selectos? Y de no ser así, de no aplicarse la BCG, el uso de PPD rutinaria equivale a esa protección o a esa prevención, o cuál es la opinión desde el punto de vista infeccioso y epidemiológico? Sí, híjole, decía nuestro querido ex jefe, no me dejará mentir el doctor Oscar, ¿quieres generar controversia? Da una plática o habla de BCG, ¿no? A ver, las indicaciones firmes, no vamos a dar creo, no. Las indicaciones firmes de quitar la BCG de un esquema de vacunación es que tú tengas una incidencia de tuberculosis menos de 5 por cada 100,000 habitantes en un país, tener menos de un caso por cada 10 millones de niños menores de 5 años que tengan meningitis por tuberculosis y una prevalencia menor del 0,1%. Estos números, ahí les va. Aquí en México tenemos una incidencia de 30 a 32 casos por 100,000. No cumplimos. Segundo, casos de meningitis por tuberculosis en menores de 5 años, tenemos 40. Entonces, aproximadamente tenemos 40 por cada 10 millones de niños menores de 5 años de edad. Entonces, tampoco cumplimos. La BCG funciona principalmente para evitar formas graves de la tuberculosis, que estamos hablando de sistema nervioso central y diseminada. Entonces, el utilizar PPD rutinario para evaluar si tienes, no tienes contacto con tuberculosis no es lo recomendado, porque pueden pasar dos cosas. Una, que te contagies con una micobacteria no tuberculosis, no tuberculosa, o cuando te contagias, sobre todo, por ejemplo, en meningitis por TB, el periodo de incubación al periodo de manifestación de síntomas pueden ser 4 semanas, de 4 a 6 semanas. Entonces, imagínense, tiene un PPD negativo de hace un mes. Ay, no, tranqui, no tiene enfermedad por tuberculosis y en realidad ya se puede ir a la cabeza. Entonces, la recomendación actual aquí en México sigue siendo aplicar la BCG. Entiendo por completo esta disyuntiva de es que también las inmunodeficiencias, entiendo por completo esta situación de que no, si tiene algún tipo de inmunocompromiso, la cicatriz, los riesgos de efectos adversos. Sí, pero yo como siempre le digo a mis compañeros y a los residentes y todo, yo prefiero que mi hijo tenga una cicatriz a que se le vaya la tuberculosis a la cabeza y acabe ahí con daño neurológico crónico por una infección que pudo ser prevenible por vacunación. Y no me voy a meter a los otros temas de beneficios de la BCG, como que disminuye enfermedades reumatológicas, asma, porque hay algunos artículos que incluso hablan de esto, pero bueno, ya ahí es otra historia, pero a grandes rasgos sigue estando recomendada la BCG en nuestra población en general. Y nada más cierro con esto, es que yo no tengo contacto con personas con tuberculosis. Caras vemos, tosientos no conocemos, así cuando vamos al súper, cuando vamos al cine, cuando vamos al concierto, cuando vamos a cualquiera de estas cosas, la persona de al lado puede traer tuberculosis y uno ni enterado. Entonces, en ese sentido, pues no vivimos en una burbuja donde no tenemos contacto con enfermedades infecciosas y esta es una excepción. Muchas gracias. De acuerdísimo. Muchas gracias, doctor Hernán, por todo este gran análisis de la tuberculosis, tanto de las formas de detección, pero también de prevención y tratamiento. Y quisiera ceder la palabra a los doctor Oscar Valencia para el cierre de la plática, sin antes volverte a agradecer, Hernán, por todo tu tiempo y conocimiento. No, muchísimas gracias a ustedes, doctor Oscar también, doctor Oscar Valencia y Oscar también, muchas gracias, con mucho gusto y saludos a nuestro querido estado de Nuevo León, la ciudad de Monterrey. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por esta extraordinaria sesión. Los invitamos a el próximo mes. Tendremos un segundo módulo de infectología pediátrica, en donde tendremos temas muy interesantes como Mpox, dengue, neumococo, farmacoeconomía y las guías de práctica clínica de diarreas. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.